Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Ya en esta parte del programa vamos a hablar sobre la situación de la industria del café en Venezuela. Debemos recordar que cerca del 80% de su producción está en manos del Estado, con las empresas que creó y las que ha tomado por la vía de la expropiación o de empresas mixtas. Y para esto nos acompañan en el estudio representantes sindicales de la empresa Café Venezuela. En este caso nos acompaña el secretario general del Sindicato de Café Venezuela, Carlos Andrade. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Y también nos acompaña Guillermo Milano. Él es coordinador de la Corriente Clasista de Trabajadores Cruz Villega por el Estado Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería consultarles a ustedes la situación del café. Vimos que la empresa en la que ustedes representan, recientemente paró producción por varias situaciones. Quisiera que sea usted quien nos dé los detalles de qué está pasando con la producción de café en el país. Bueno, fíjate que la producción actual hoy en Café Venezuela estamos produciendo un 10%, donde toda la maquinaria está operativa al 100%, pero tenemos la dificultad de la materia prima, que no contamos, ¿verdad?, con la materia prima para poder producir al 100%. Es por eso donde venimos haciéndole el llamado, ¿verdad?, a todos los organismos que le competen, en este caso al Ministerio de Agricultura y Tierra, donde hemos metido varios informes, y al mismo presidente de la Corporación Venezolana del Café, sobre qué ha pasado con esos convenios, ¿verdad?, de importación del café que tenían previsto para llegar en el transcurso de este año, de las cuales no hemos tenido respuesta. Fíjate que la mayoría del 80% de la producción nacional ha caído demasiado. No hemos tenido producción nacional debido a que la Corporación Venezolana del Café no cumplió, ¿verdad?, con esa política que le brindaban a esos productores. Hoy en día la mayoría de los productores pues abandonaron su campo cafetalero, se fueron a producir otro rubro y lógicamente tuvimos que carecer, ¿verdad?, del café de importación. Ahora, ¿cuánto es café importado y cuánto es café nacional? Bueno, fíjate que cuando Café Venezuela arrancó desde el 2003, ¿verdad?, que fue una empresa recuperada por el Estado, por el gobierno, Café Venezuela tenía una producción nacional más de 300.000 quintales. Hoy en día está decaído demasiado. Fíjate que en el año 2015-2016 tuvimos una cosecha nada más de 406 quintales. O sea, no llegamos ni a 500 quintales, de 300.000 quintales. Es ahí donde nosotros le hacemos el llamado al gobierno, ¿verdad?, a que la clase trabajadora y nosotros como gremios sindicales tenemos un informe bien detallado para hacérselo llegar al ministerio, donde nosotros hacemos una propuesta, donde tenemos que empezar a recuperar a aquellos productores, ¿verdad?, aquellos campesinos, para que vuelvan a su campo cafetalero. De lo contrario, vamos a seguir viviendo de la importación del café. Cuando usted habla de materia prima, específicamente, ¿qué materia prima le falta? El café verde. El café verde porque ese es, como quien dice, el pulmón, ¿verdad?, el corazón de la empresa cafetalera. Fíjate que cuando yo digo que estamos produciendo el 10%, ¿con qué metodología lo estamos haciendo? De manera que hoy en los almacenes existentes en Café Venezuela contamos nada más con 5.000 quintales. Esa producción al 10%, como venimos produciendo, nos alcanzaría para 12 días. Si lo incrementamos en un 100%, ¿verdad?, de la capacidad instalada, pues nos duraría 2 días. Ahora, los otros sectores, y por lo menos los que son sectores privados de producción de café, han señalado que los ajustes que se dieron recientemente quedaron rezagados, y aunque fue un ajuste importante, habían esperado mucho tiempo para que esto se diera. ¿Ustedes consideran que esto es así? Bueno, fíjate que el café molido no se aumentaba desde el 2012. De verdad que Café Venezuela, el precio que mantuvimos, el kilogramo de café era de 46,66. Se llegó a elevar, ¿verdad?, a 6,94,14 el kilo de café. Nosotros veníamos peleando esa política, ¿verdad?, ese precio de ajuste del café, porque los costos de producción estaban por encima, ¿verdad?, de ese precio que teníamos actualmente en ese entonces. Fíjate que estábamos ganando pérdida. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo subsistían ustedes como empresa cafetalera, como Café Venezuela? Porque nosotros teníamos la patente como Café Venezuela de vender café importado. El error que cometió la Corporación Venezolana del Café, el ingeniero Fidel Ferrer, de la cual estamos pidiendo la sustitución de su cargo, ¿verdad?, es que se le vendió el 70% del café de importación, se le vendió a mano privada. Entonces ellos lo que estaban era contribuyendo a lo que estamos llamando la guerra económica. Porque fíjate, las empresas privadas, ellos no venden un precio regulado. Ahorita un kilo de café en una empresa privada está alrededor de 3.000 bolívares, alrededor de 2.000 bolívares. Entonces, ¿qué se quiere? Que ellos utilizan un empaque que le llaman café gourmet, donde ellos se aprovechan, ¿verdad?, de que el precio que le vendió Café Venezuela es un precio subsidiado, porque el precio del quintal de café, lo que es la materia prima, está a 15.120. Que también, ¿qué está pasando allí? Que tenemos un problema, ¿verdad?, con el intermediario,
que al productor le paga un quintal de café entre 65.000 y 70.000 bolívares. O sea, está por encima del precio de ajuste de Gaceta Oficial como lo tiene el gobierno. Es donde nosotros le estamos solicitando al gobierno, ¿verdad?, que aumente la materia prima del productor a un precio, ¿verdad?, que sea acorde con los costos de producción del campesino, del productor, y que se le faciliten otra vez nuevamente las políticas, ¿verdad?, sociopolítica, ¿verdad?, donde al productor se le facilite los fertilizantes, los agroquímicos, los insumos, que era lo que se le ayudaba a Café Venezuela en ese entonces, pero después que llegó la Corporación Venezolana del Café en el 2010, acabó con toda esa política. Ahora, ¿cuánto debería costar el quintal? El quintal de café, según hablando con algunos productores, ellos dicen que sí, tiene que estar alrededor de entre 40.000, 50.000 bolívares. Pero siempre y cuando, ¿verdad?, se le preste todo el apoyo técnico, que se le facilite los fertilizantes a un precio subsidiado, que se le facilite De esto se encarga Agropatria. Sí, de esto se encarga Agropatria, pero también a veces el producto no llega realmente al productor. Siempre hay un intermediario, siempre hay mucha burocracia en el camino, de la cual no le llega realmente al campesino. Café Venezuela contaba alrededor más de 50 puestos de compra a nivel nacional. Después que se creó la Corporación Venezolana del Café, ya han cerrado aproximadamente 30 puestos de compra. O sea, le estamos cerrando la puerta directamente al productor y estamos contribuyendo ¿a qué? A trabajar de la mano con el intermediario, que no es la política como la empresa. Cuando Chávez, nuestro comandante Chávez, inauguró la empresa, inauguró con ese fin, porque el eslogan lo dice muy claro, del caficultor a su taza. O sea, es directamente del productor. ¿Me entiendes? No el del intermediario. Entonces, estas herencias, ¿verdad?, que tenemos hoy en día en Café Venezuela, como lo tenemos en Fama de América, como lo tenemos en Café Madrid, y directamente y presididamente por la Corporación Venezolana del Café, es lo que están contribuyendo de trabajar la mano con el intermediario y no con el productor. Ahora, hay otra situación que es la laboral que enfrentan las empresas, en este caso, las empresas que están tomadas por parte del Estado y que producen café o tienen la responsabilidad de traer el café a los anaqueles. Esta situación, ¿cuántas personas quedaron en estas empresas cuando estas fueron expropiadas? Bueno, en el caso de Café Venezuela nació en el 2003, ¿verdad? Café Venezuela cuando nació era entonces Café Colonial. Fue una empresa que tenía muchos años abandonada. Fue una lucha que se dio allá en el estado de Trujillo, ¿verdad?, con todos los gremios sociales, populares, donde se hizo la intervención de la empresa, donde se tomó la empresa y fue inaugurada por el comandante Chávez, donde esa empresa, ¿verdad?, fue recuperada y se le dio el nombre Café Venezuela. O sea, nosotros no fuimos una empresa expropiada, fue una empresa que estaba abandonada, ¿verdad?, y que el gobierno asumió y la recuperó. Se inició con 17 trabajadores. Hoy en día, cuando esta corporación, ¿verdad?, entra en el 2010, tenemos una nómina muy abulterada de 610 trabajadores, donde prácticamente nosotros podemos trabajar aproximadamente con 300 trabajadores. Ahora, en estas condiciones que ustedes están en este momento, ¿qué están pidiendo? Porque entiendo que además ustedes desde la corriente Cruz Villega también están haciendo solicitudes en materia laboral. Con la situación que tienen de menor producción, de una producción solamente del 10%, ¿cómo hacen para mantener las nóminas? Bueno, fíjate lo siguiente, que es importante destacar que esta lucha viene siendo desarrollada producto de la organización y la fortaleza de la clase trabajadora. Y es necesario destacar que las corrientes de trabajadores, las organizaciones sindicales en el estado de Trujillo, a través de la corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas del Partido Comunista de Venezuela, así como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, nos hemos incorporado porque partimos de un principio que tiene que ver con una de las propuestas que los compañeros de Café Venezuela han planteado, que es fortalecer el principio del control obrero. Nosotros podemos demostrar, y de eso estamos ciertos, que así como en el caso de Café Venezuela, te comentaba también antes de entrar al espacio, es lo mismo que puede ocurrir en Cemento Andino, en el Central Azucarero Trujillo, donde la clase trabajadora organizada, que es el motor fundamental, nosotros hemos considerado que romper con ese esquema de manera burocratizada, de pretender por decisiones unilaterales, imponer a ciertos y determinados funcionarios que terminan demostrando una enorme incapacidad y que por supuesto nosotros los hemos venido denunciando como elementos que participan de toda esta guerra económica que se está desatando contra la población venezolana y que está afectando la economía de nuestro país. La clase trabajadora organizada en Café Venezuela, hay que destacar, la empresa está tomada. Allá está también participando el Poder Popular, los comités locales de abastecimiento y producción, las organizaciones populares, las fuerzas revolucionarias comprometidas con el proceso, pero la producción, en las condiciones limitadas que señalaba el compañero Carlos, se está desarrollando, pero hay posibilidades de recuperar, hay posibilidades de avanzar y de fortalecer aún más y elevar la capacidad productiva, porque la clase trabajadora es la que conoce la realidad, es la que conoce los procesos operativos, pero además desarrollar y fortalecer el proceso de control obrero nos permitiría ejecutar mecanismos en cuanto a lo que es la gerencia, la distribución,
la comercialización y lo que significa la colocación del producto de algo tan tradicional en la mesa del venezolano como lo es el café. Entonces hay capacidad plena a través de fortalecer el control obrero, y esa propuesta se la hemos venido planteando al gobierno nacional, en este caso al Ministerio de Agricultura y Tierra, así como a la propia Corporación Venezolana de Café, una vez que esta gente sea removida e investigada, porque esa es una de las denuncias puntuales que nosotros estamos planteando. Tienen que ser investigados por todos estos hechos graves que se han cometido. Ahora, quiero hacerle la última pregunta, y es, ustedes señalan que existe una guerra económica, pero ustedes mismos han admitido que tienen falta de materias primas, falta de insumos, errores gerenciales, que las políticas no están en concordancia con lo que ha planteado el Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿efectivamente existe una guerra económica o es un mal diseño de las políticas y una mala ejecución por parte de quienes están a la cabeza del Ejecutivo Nacional? No, hay que destacar, evidentemente, que existe una guerra económica cuando se participa, porque por allí hemos escuchado a ciertos y determinados personeros que pretenden minimizar el efecto de esta guerra económica y salen criticando, inclusive allá en el estado de Trujillo, muchos de estos politiqueros de turno han salido criticando las situaciones en Cemento Andino, en Central Azucarero Trujillo, en Café Venezuela, pero son los mismos elementos que participaron de todas estas acciones contra el pueblo venezolano y que quebraron empresas cuando estuvieron durante el gobierno. Ahora, en este caso particular, Melanie, hay que destacar dos cosas. Mariana, el hecho de la mala adopción de ciertos y determinados funcionarios. Las políticas están establecidas claramente y Café Venezuela en sus inicios desarrolló un conjunto de políticas de asistencia técnica, de asistencia fitosanitaria a los productores, pero además de organización para la distribución del producto de manera organizada. Estos personajes que hoy están allí y que se está reclamando la clase trabajadora que sean denunciados, que renuncien y sean denunciados, son los que han contribuido a promover y estimular acciones como esta que contribuyen a profundizar y afectar a la población venezolana. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Les agradezco haber participado en Noticias Globovisión Economía y explicar cuál es la situación que enfrenta entonces la industria del café. Nosotros vamos a hacer otra pausa.